Me llamo Mariana, y hoy, a mis 78 años, he decidido abrir la boca por primera vez. He guardado esto aquí dentro por tanto tiempo que a veces pensaba que tal vez lo había inventado todo, que tal vez era solo una pesadilla atrapada en mi infancia. Pero no, cada cicatriz en mi cuerpo, cada silencio que aprendí a tragar, cada noche que dormí con miedo de despertar viva, es real. Yo viví un infierno, y por mucho tiempo, pensé que era solo yo. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo, quizás días, quizás unas horas. Mi cuerpo ya no responde como antes, me duelen los huesos, y mi corazón, bueno, ese ya está cansado desde hace mucho, pero hoy, antes de irme, quiero dejar mi historia, porque si desaparezco sin contarla, nadie sabrá lo que me hicieron, y quizás, solo quizás, alguien del otro lado también haya pasado por algo así, y necesite saber que se puede sobrevivir. Nací en una casa de adobe, en el interior de Oaxaca. No había luz, no había agua, solo había gritos. Mis padres nunca me llamaron hija. Mi madre me miraba como si yo fuera un error. Mi padre, como si yo fuera una deuda. Tuve 5 hermanos, 5, y antes de los 8 años, yo ya había aprendido lo que es no tener derecho ni a tu propio cuerpo. No esperes que esta historia sea bonita, pero si tienes el valor de escuchar hasta el final, entenderás por qué sigo aquí, entenderás por qué huí, y por qué, incluso rota, logré vivir. Mi primer recuerdo de la vida es el sonido de un cerdo gritando. No sé si era de mañana o tarde, porque en mi casa a nadie le importaba el reloj. Nos despertábamos cuando el sol nos daba en la cara y dormíamos cuando los mosquitos se cansaban de picar. Pero ese sonido, lo recuerdo como si fuera ahora. El cerdo gritaba porque mi padre lo estaba matando en el patio, y mi madre lavaba ropa, como si nada estuviera pasando. Yo tenía 4 años, y lloré, no porque el cerdo murió, sino porque sentí que ese grito podía ser el mío. Nuestra casa estaba en una ladera de tierra, en un pueblo donde todo el mundo fingía no ver la miseria. Las paredes eran de adobe agrietado, el techo, de lámina oxidada. Cuando llovía, el agua escurría por las grietas y mojaba todo. Yo dormía en el suelo, en un trapo viejo que olía a moho y a orina seca. Era allí donde oía los pasos de ellos. Por la noche, pero todavía no era hora de que el horror comenzara. Mi padre se llamaba Ezequiel, un hombre grande, de manos gruesas y ojos que nunca parpadeaban. Cuando él hablaba, todos se callaban, hasta los vecinos. Mi madre se llamaba Tomasa, nunca la vi sonreír, lo juro, ni una sola vez. Ella cortaba leña, lavaba ropa para la gente del pueblo, hacía tortillas, y nos cuidaba como quien cuida a un animal, sin cariño, sin palabras, solo por obligación. Mis hermanos, 5 nombres, ni sé si merecen ser recordados, pero yo los recuerdo a cada uno. El mayor se llamaba Justino, él era quien mandaba a los demás, él era quien me mandaba a mí. Yo era la más pequeña, la que nadie quiso, la que vino cuando mi madre ya no quería tener más hijos, y crecí oyendo: tú no deberías estar aquí. No tenía juguetes, no tenía besos, no tenía abrazos, pero yo tenía ojos, y aprendí temprano a observar todo en silencio. Aprendí a esconderme, porque incluso sin entender, yo ya sabía que algo andaba mal. El pueblo era pequeño, 2 calles de tierra, una capilla, una tiendita, y todo el mundo sabía de nuestra familia, pero nadie decía nada. En el México profundo, el silencio es tradición, y el sufrimiento es herencia. Mi madre, Tomasa, la mujer a quien más necesitaba, y la que menos me miraba, ella tenía el cabello siempre recogido en un moño apretado, como si quisiera esconder hasta los pensamientos. Sus manos estaban siempre agrietadas, rojas de tanto fregar ropa en la piedra, pero lo que más dolía eran los ojos, ojos vacíos, ojos que me atravesaban sin verme. Ella nunca me pegó, nunca, pero nunca me abrazó tampoco, nunca me defendió,
Nunca me llamó por mi nombre con dulzura. Nunca me dijo hija. Ella me hablaba como quien habla con un balde, solo si está lleno o vacío. Ve por agua, voltea la masa de la tortilla, quédate quieta. Cuando los primeros signos del horror comenzaron, yo la busqué. Tenía 7 años. Me senté en el rincón de la cocina, con los ojos hinchados, la respiración contenida, el miedo escurriéndome por las piernas, y ella allí, desgranando maíz. ¿Qué pasó?, preguntó sin mirarme, y yo no pude responder. Esa noche, ella vio mi ropa sucia, vio la sangre, vio la mirada de mi hermano mayor. Esa mirada que no se disimula, y ella se dio la vuelta, se fue al cuarto, y apagó el quinqué. Fue ahí que entendí que estaba sola. No era que ella no supiera, es que ella no quería saber. Años después, yo todavía me preguntaba, ¿acaso ella también vivió lo mismo? ¿Será que, un día, alguien le quitó la voz, el brillo, las ganas de vivir? ¿O será que ella eligió callar para sobrevivir? No sé, y nunca lo sabré, porque cuando intenté preguntar, ya era demasiado tarde. Ella estaba en el ataúd, y aún muerta, seguía en silencio. Mis hermanos, 5 rostros que hasta hoy me persiguen en los sueños. Justino, el mayor, era el que mandaba a todos. Tenía la mirada dura de mi padre, la voz seca de mi madre y un tipo de rabia que parecía sin origen. Él no gritaba, él ordenaba. Con él, no era necesario que te pegaran, bastaba un gesto, una sombra, y yo temblaba. Después venía Bernabé, que imitaba todo lo que Justino hacía, como un perro fiel. Era el más cruel. Reía mientras yo lloraba, reía, como si mi miedo fuera un chiste. Los otros 3, Mateo, Elías y Camilo, eran más jóvenes, pero no menos peligrosos. Ellos crecieron aprendiendo que mi cuerpo era algo sin dueño, algo disponible, algo de ellos. Yo vivía con miedo a que oscureciera, porque por la noche, la casa cambiaba, los sonidos se hacían más bajos, los pasos, más lentos, y yo sabía cuando uno de ellos se acercaba. Todo comenzó despacio, un toque, un empujón, una amenaza susurrada en mi oído. Después, vinieron las noches, las puertas entreabiertas, las sábanas arrancadas, el silencio obligatorio. No existía palabra para aquello, yo solo sabía que dolía, y que, si lo contaba, me moría. Justino decía, si hablas, papá te mata. Bernabé completaban, o peor, te vende, y yo lo creía, porque allí, en aquella casa, el dolor era moneda, y mi valor era menos que el de un animal. Me llamaban la mansa, la que no reaccionaba, pero lo que ellos no sabían, es que yo estaba guardando todo, cada toque, cada risa de ellos. Cada vez que me llamaban nada, yo estaba construyendo un muro dentro de mí, y un día, iba a salir por él. Tenía 7 años. Esa noche, la luna estaba llena, enorme, derramando una luz pálida sobre el rancho. El viento hacía crujir el techo y, por un instante, pensé que quizás era solo otra noche de miedo común, pero no lo era. Yo dormía en el suelo de la sala, enrollada en una manta rota. Los otros ya se habían acostado, o al menos eso me hicieron creer. Oí los pasos, primero lentos, luego más cercanos. Mi cuerpo se congeló, mi corazón empezó a latir tan fuerte que dolía. Fingí que dormía, siempre funcionaba. Esta vez, no. Él se arrodilló a mi lado, Justino, y con la mano pesada, me tapó la boca. Yo me debatía en silencio. Las lágrimas escurrían incluso antes de entender lo que estaba pasando. Fue rápido, pero fue suficiente para rasgar todo dentro de mí, el cuerpo, el alma, el tiempo. Todo se rompió. Cuando terminó, se levantó como si nada hubiera pasado. Me miró y dijo, si cuentas, te entierro en el monte, y nadie te va a extrañar. Yo me quedé allí, inmóvil, sangrando, temblaba, con los ojos fijos en la madera del techo, contando los agujeros, intentando salir de mí misma. A la mañana siguiente, me levanté como siempre, fui por agua,
como siempre. Mi madre me miró, de reojo, y desvió la mirada. Yo todavía sangraba. Nadie preguntó, nadie se dio cuenta, o tal vez, todo el mundo lo sabía, y eligieron no ver. Fue en esa noche que mi infancia murió, y en su lugar, nació una niña muda, que solo sabía obedecer, pero dentro de ella, incluso sin saberlo, comenzaba a nacer también una mujer que, un día, iba a huir. Después de aquella noche, nunca más dormí en paz. Cada ruido me hacía saltar, cada paso en el pasillo era una amenaza, y lo peor, era saber que iba a suceder de nuevo, porque sucedió, varias veces, con Justino, con Bernabé, y después, con los otros. Mi cuerpo dejó de ser mío, era un campo de guerra, un lugar donde entraban sin pedir, donde dolía y yo no podía gritar. Aprendí a desconectarme, cerrar los ojos y salir de mi cabeza. Me iba lejos. Me imaginaba a la orilla de un río, con los pies en el agua, comiendo mango. Allí, nadie me tocaba. Allí, yo era solo una niña, libre, viva, pero siempre tenía que volver. Durante el día, fingía normalidad. Traía leña, buscaba agua, lavaba los trapos sucios de ellos. Por fuera, era la hija obediente. Por dentro, era solo vacío. Y lo peor es que ellos se reían, lo llamaban juego. Decían que yo era agradecida por estar allí. Yo no sabía lo que significaba aquello. Solo sabía que, si me resistía, ellos pegaban más. Me arrastraban por los cabellos, me echaban agua fría, me encerraban en el gallinero, y mi madre, siempre con los ojos en el suelo, cortando verduras, fingiendo que no veía mi cuerpo morado, mi mirada apagada. Poco a poco, me fui acostumbrando, no al dolor, no al miedo, sino al silencio. El silencio era mi escudo, era donde me escondía, pero había una cosa que ellos no sabían. Dentro de ese silencio, una rabia estaba creciendo, fría, lenta, peligrosa. Yo aún no sabía cómo, pero un día, iba a desaparecer, y ellos nunca más iban a encontrarme. Después de la tercera vez, Justino cambió el tono. Ya no era solo violencia, era control. Si cuentas, la culpa será tuya. Si alguien se entera, te vas al infierno. Tú lo provocaste. Yo tenía 8 años y ya creía que era culpable. Él decía eso mientras alisaba mi cabello con la mano que minutos antes me lastimaba. Y lo peor, es que hablaba bajo, tranquilo, como si fuera normal. Fue ahí que comenzó el verdadero cautiverio, el de la mente. Bernabé me decía, aire, gente que recibe una paliza por menos. Tienes comida, tienes techo, así que cállate. Y yo me callaba. El más joven, Camilo, a veces solo me miraba, con una mezcla de pena y placer en el rostro. Él sabía lo que los otros hacían, pero pensaba que era cosa de hombres. Y yo me convertí en un secreto, una cosa escondida en el fondo de la casa, un cuerpo útil, sin voz. Comencé a hablar menos, a caminar encorvada, a no levantar los ojos. La gente del pueblo decía, esa niña es rara, tiene el diablo en el cuerpo, no responde, no sonríe, no llora. Nadie se preguntaba por qué. Y mi madre, una vez, tiré una olla de frijoles. Ella me dio una bofetada y dijo, si sigues así, Justino va a terminar matándote. Ella lo sabía, siempre lo supo, pero en aquella casa, el dolor era tradición, la vergüenza era castigo, y el silencio era ley. Yo formaba parte de un pacto invisible, donde la regla era, nadie habla, nadie siente, nadie escapa, pero incluso sin saber cómo, yo aún soñaba con la fuga, no porque yo fuera valiente, sino porque mi corazón aún se negaba a morir. Doña Filomena era mi abuela materna, vieja, arrugada, con olor a tabaco y jabón de barra. Ella no hablaba mucho, pero cuando yo pasaba por ella, a veces, ganaba una mirada que no me lastimaba, solo eso, una mirada que no juzgaba, que no invadía. A veces me daba una tortilla escondida, otras, me llamaba para sentarme a su lado, en la sombra del limonero, mientras cosía. No me preguntaba nada, pero,
tampoco me alejaba, era lo más parecido a cariño que conocí. Recuerdo el día en que ella murió, fue por la mañana temprano, mi madre salió de su cuarto llorando, cosa rara, mi padre le gritó que dejara de hacer escándalo, y los muchachos, bueno, a ellos ni les importó, yo me quedé parada en el pasillo, no lloré, no sabía llorar en esa época, pero algo dentro de mí sabía que, ahora sí, estaba sola de verdad. El cuerpo de mi abuela quedó extendido en la sala, sin ataúd, solo, cubierto por una sábana blanca manchada. El cura vino a rezar en latín, y yo pensé que él tampoco sentía nada. Por la noche, mientras todos dormían, me acerqué al cuerpo de ella, me senté en el suelo a su lado, y hablé bajito, hablé todo lo que nunca pude, sobre el miedo, sobre el dolor, sobre lo que ellos me hacían. Era como si, muerta, ella fuera la única que podía oír sin juzgarme. Yo dije, abuela, llévame con usted, pero ella no respondió, solo se quedó allí, inmóvil. Fue en ese día que mi corazón se endureció por completo. Entendí que, de ahora en adelante, nadie vendría a salvarme, y si quería salir de aquel infierno, tendría que hacerlo sola, incluso pequeña, incluso rota. Después de que mi abuela murió, algo cambió, no en el ambiente de la casa, que siempre fue frío, sino en la forma en que me miraban. Era como si, con la muerte de ella, yo hubiera perdido mi último valor. Ya no servía como nieta, ahora, yo era solo mano de obra, pequeña, barata, desechable. Mi madre me llamó a la cocina, sin levantar los ojos de la olla, y dijo, de hoy en adelante, tú vas a cuidar la casa. Yo tenía 8 años, pasé a lavar toda la ropa de la familia, incluso la de mis hermanos, a fregar el piso de tierra hasta que me sangraran los dedos, a hacer las tortillas, cuidar del fuego, del agua, de los animales, y aún así, oía, no sirves para nada. Yo trabajaba desde antes de que saliera el sol hasta después de que se apagara la última vela. Si tiraba algo, me golpeaban. Si olvidaba algo, me quedaba sin comer. Si lloraba, me encerraban en la despensa. Recuerdo una noche en que se quemaron los frijoles porque me dormí sentada junto al fogón de barro. Justino me jaló del brazo, me arrastró por el patio y gritó, ni para cocinera sirve. Esta desgraciada. Mi padre solo se rió, y mi madre, dijo, a ella necesita aprender. Yo era una niña, pero ellos me trataban como si fuera un estorbo, un error que necesitaba ser útil para compensar la vergüenza de haber nacido. Nadie me llamaba por mi nombre, niña, muchacha, esa. Mi cuerpo estaba creciendo, pero mi alma se encogía cada día. Yo veía a otras niñas del pueblo yendo a la escuela, con trencitas en el cabello, con cuadernos y lápices de colores, y yo allí, con las uñas llenas de tierra y los pies agrietados, oyendo de mi madre, estudiar, no es para quien nació debiendo. Ellos decían que yo debía algo, que mi existencia era una deuda, y que tenía que pagar, con sudor, con silencio, con sangre, y yo lo creía, hasta el día en que descubrí que mi padre tenía planes aún peores. Mi padre siempre tuvo deudas, con todo el mundo, con la tienda, con el hombre del aguardiente, con el dueño de las tierras de al lado, pero la mayor de todas era con don Hilario. Don Hilario era un hombre rico, dueño de la mitad del pueblo, gordo, con bigote grueso y sonrisa sucia. Tenía una casa grande, con paredes pintadas y 2 mulas, y una reputación de hacer todo por debajo de la mesa. Recuerdo el día en que él apareció en casa. Yo estaba en el fondo, lavando ropa en el lavadero de piedra, cuando oí las voces. No se entendía todo, pero oí mi nombre. Mariana ya está crecidita, ¿verdad? Después, una risa, y entonces, silencio. Aquella noche, mi padre me llamó. Solo me llamaba cuando quería algo, o cuando venía un castigo. Me miró con aquella mirada seca y dijo, vas a hacerle un favor a la familia. No preguntó, ordenó. Yo no entendí en el momento, pero mi estómago se heló. Sentí que algo malo estaba por venir.
Al día siguiente, me mandó ponerme un vestido viejo de mi madre. Me confundí. ¿Por qué? Él respondió, porque el hombre que paga quiere ver a una mujer limpia. Fue ahí que entendí. Yo no era hija, yo era un pago, yo era lo que él tenía más barato para ofrecer. Intenté resistirme, lloré, me aferré a la puerta, mi madre miraba, solo dijo, obedece, o será peor. Aquella noche, me llevaron a casa de don Hilario, y a partir de allí, me convertí en la niña que fue vendida, cambiada por un puñado de pesos que nunca vi, empujada hacia una nueva prisión, una aún más oscura, aún más lejos de cualquier salvación. El camino hasta la casa de don Hilario parecía más largo de lo que realmente era. Era solo una calle de tierra roja, bordeada por cercas de alambre y árboles secos. Pero para mí, parecía el corredor de la muerte. Mi padre no dijo una palabra, solo me arrastraba del brazo como quien lleva un cerdo al matadero. En la otra mano, llevaba una botella de mezcal. Se reía solo. Cuando llegamos, don Hilario ya estaba esperando en el porche, sentado, abanicándose el rostro con un sombrero de paja, sudado, sonriendo. Llegó la hora. Compadre, mi padre asintió con la cabeza, me empujó hacia adelante como quien dice, ahí está, entregada. Don Hilario me miró, de arriba a abajo, aquella mirada que arranca la piel. Me sentí desnuda, sucia, inmunda, incluso vestida. ¿Está bien? ¿Es obediente? Mi padre respondió con un trago. Será útil, solo necesita firmeza. En aquel instante, entendí que no había vuelta atrás. No había súplica, no había nadie por mí. Don Hilario me llevó dentro de la casa, cerró la puerta, y fue allí que la segunda parte del infierno comenzó. El cuarto olía a humo viejo, sudor y cuero mojado. Las paredes estaban manchadas. La cama tenía sábanas oscuras, sucias, y una silla en la esquina, con cuerdas. Él dijo, aquí, vas a aprender a ser mujer, y yo, de nuevo, me apagué por dentro, salí del cuerpo, me fui con los ojos, porque con el cuerpo ya no había cómo huir. A la mañana siguiente, desperté adolorida, con el rostro hinchado, las caderas ardiendo, el sabor a sangre en la boca, pero estaba viva, y eso era todo lo que podía tener, estar viva. A los 9 años, yo ya no sabía lo que era la infancia, no sabía lo que era el futuro. Solo sabía que cada día era una batalla, y que el mundo estaba hecho para tragarme. La casa de don Hilario era más grande que la nuestra, pero no era más segura, solo tenía paredes más altas y cerrojos por dentro. Estaba en un terreno apartado, rodeado de maleza y silencio. No se oía nada, además del mugido de las vacas y el ruido del viento en las tejas sueltas. En los primeros días, él me dio órdenes cortas: barre el suelo, calienta la comida, lava mi ropa, y después, se quedaba mirándome, siempre mirándome. Era como si mi presencia fuera un juguete nuevo, algo que él pudiera usar hasta cansarse. Yo comía sobras, dormía en el suelo de la cocina, no podía salir ni a buscar agua. Él decía, si alguien te ve, preguntará de dónde vienes. Y ahí, todo se arruina. Una vez intenté escapar por la puerta trasera. Él me atrapó antes de que cruzara la cerca. Me encerró en el sótano. Me quedé allí 2 días, en la oscuridad, sin comida, con ratas pasando por encima de mí. Cuando me sacó de allí, dijo, esto es solo el comienzo, muchachita, aprende. Y yo aprendí a callarme aún más, a caminar sin hacer ruido, a evitar mirar a los ojos. Comencé a contar los días rayando la pared con un clavo escondido, pero pronto perdí la cuenta, porque todos los días eran iguales, y todos dolían. Del mismo modo, él me llamaba mi niña, pero no era cariño, era posesión, y yo, con 9 años, ya entendía lo que era ser cautiva. Nadie me echaba de menos. Nadie preguntaba por mí. Era como si nunca hubiera existido, como si fuera solo una sombra, atrapada en el fondo de una casa que sonreía por fuera y se pudría por dentro.
La rutina en la casa de don Hilario era simple. Yo me despertaba con el ruido de la espuela golpeando el suelo de madera. Ese sonido se convirtió en mi despertador, no porque yo durmiera bien. Yo dormía con un ojo abierto, el cuerpo tenso, el corazón queriendo parar, sino porque era la señal. El monstruo estaba despierto. Hacía el café, preparaba la comida con la mano temblando. Sabía que, si quemaba los frijoles o me equivocaba con la sal, iba a recibir una paliza, y no con la mano, con el cinturón, con la hebilla. Después, limpiaba toda la casa, pisos, ventanas, ollas, y él sentado, solo mirando, como si estuviera esperando el momento adecuado para llamarme al cuarto. No era todos los días, pero cuando lo era, él me mandaba bañarme primero, como si eso dejara menos sucio lo que venía después. Él decía, una niña limpia vale más, y yo dejaba que el agua cayera sobre mí como si fuera ácido, porque ninguna agua lavaba aquello. A veces, él venía por la noche, sin avisar, abría las puertas despacio, como un ladrón, y yo me quedaba inmóvil, con el cuerpo encogido, rezando, para que pasara de largo, pero casi nunca pasaba. Después, él dormía tranquilo, roncando fuerte, y yo, me quedaba despierta, contando los agujeros del techo, inventando una vida que nunca tuve, fingiendo que era otra persona. Comencé a olvidar mi propio rostro, nunca me miraba en el espejo, sentía asco de mí, asco de lo que él me hacía sentir, asco de seguir viva. A veces, él traía visitas, hombres, amigos de él, y me encerraba en el cuarto, pero yo oía, ellos hablaban de mí como quien habla de un animal. ¿Todavía la tienes ahí? ¿Qué obediente te salió? Si ya no la quieres, me avisas. Yo era un objeto, mercancía, y vivía esperando la hora en que él fuera a cambiarme, porque allí dentro no era vida, era solo espera, espera para morir, o para huir. Sí, es que algún día tendría valor. Al otro lado de la cerca, vivía una mujer llamada Luz María, tenía unos 50 años, el cabello siempre recogido con un pañuelo colorido y una expresión que mezclaba dureza y desconfianza. Ella vendía tamales en la feria, pero también cuidaba de las gallinas y del maizal. Era brava, pero observadora. En los primeros días, ella fingía que no me veía, pero yo sentía sus ojos en mí. Cada vez que yo barría el patio o lavaba la ropa en el lavadero, ella dejaba de hacer lo que estaba haciendo, y miraba. Una tarde, ella se acercó a la cerca, no la cruzó, solo se quedó allí. ¿Cómo te llamas, niña?, preguntó. Tardé en responder, mi voz casi no salía, me atraganté. Mariana. Ella hizo un sonido con la boca, un chasquido de lengua, y dijo, no pareces feliz. Yo me congelé. Don Hilario estaba dentro de la casa. Si oía, podía golpearme, encerrarme, o peor, mandarla a ella lejos de una vez por todas. Estoy bien, respondí bajo, mirando al suelo. Ella frunció el ceño, se quedó unos segundos en silencio, después dio la espalda y volvió a su casa. Al día siguiente, ella dejó una empanada en el tronco de la cerca, sin decir nada, como quien da ración a un perro perdido. Yo comí escondida, y lloré. No era por la comida, era porque, por primera vez, alguien del lado de afuera se había dado cuenta. En los días siguientes, ella pasó a dejar otras cosas, un pedazo de tela limpia, una manzana, un jabón. Ella lo sabía, estaba segura de que lo sabía, pero nunca llamó a nadie, nunca gritó, nunca tocó la puerta de la casa. Tal vez tuviera miedo de don Hilario, tal vez ya había visto a otras niñas pasar por allí, tal vez pensaba que, en el México profundo, ciertas cosas eran normales, pero yo sabía que, en el fondo, ella quería ayudar, y no sabía cómo, o tal vez, también había elegido el silencio. Recuerdo bien la primera vez que intenté huir. Acababa de cumplir 10 años. No hubo pastel, ni vela, ni un feliz cumpleaños. Solo otra noche igual a las demás. Pero dentro de mí, algo estalló.
como si hubiera despertado de una pesadilla dentro de la propia pesadilla. Esperé a que don Hilario durmiera. Oí su ronquido grueso venir del cuarto. La casa estaba oscura, la luna escondida detrás de las nubes. Era el momento. Tomé una toalla vieja, un pedazo de pan seco y abrí despacio la puerta trasera. El aire de la madrugada era frío, mis pies descalzos pisaban el suelo helado, pero yo caminaba rápido, sin mirar atrás. Quería llegar a la carretera, tomar cualquier dirección, desaparecer, convertirme en polvo, viento. Caminé unos 5 minutos. Mi corazón parecía que iba a explotar. Mi cuerpo temblaba más de miedo que de frío. Y entonces, una mano me jaló de los cabellos. Don Hilario, no lo oí. Él había salido detrás de mí sin hacer ruido, con un cinto en la mano. Me tiró al suelo, me golpeó hasta que mi cuerpo no reaccionó. No gritaba, solo golpeaba, como quien destruye un objeto defectuoso. Después, me arrastró de vuelta a la casa, me encerró en el sótano. 3 días, sin agua, sin comida, allí dentro. Sexta cosas. Oí voces, hablé con mi abuela, con Dios, con la muerte. Cuando me sacó de allí, me miró a los ojos y dijo, haz eso de nuevo, y no sales viva. No respondí, pero aquel día, algo cambió. El dolor ya no me doblegaba, el hambre ya no me asustaba tanto, porque ahora yo sabía que, incluso fracasando, era posible intentar, y que un día, cuando él durmiera, cuando el mundo vacilara, yo iba a escapar, de verdad, y nunca más volver. Fue al atardecer, lavando ropa en la pila, que noté la sangre escurriendo por mi pierna. Me quedé parada por unos segundos, mirando. No era dolor, era un susto silencioso. Corrí hasta el cuarto, escondida. Me quité la ropa y vi sangre entre las piernas. Asustada, roja, mojada, no sabía lo que era. Pensé que me estaba muriendo, que mi cuerpo se había cansado de mí, de tanto horror, y se estaba rindiendo. Lloré bajito, enrollé un trapo viejo, me encogí, en un rincón, y esperé a que pasara. Al día siguiente, le conté a don Hilario. Él sonrió, una sonrisa amplia, asquerosa, como si hubiera recibido una buena noticia. Ya eres mujer, dijo, y me llamó al cuarto. A partir de aquel día, las cosas empeoraron. Si antes me usaba como juguete, ahora me trataba como propiedad total. Decía que ahora yo era de verdad, que estaba madura. Comenzó a vigilarme más. Me encerraba con llave, no me dejaba ya acercarme a la cerca, ni hablar con Luz María. Mi cuerpo, que nunca fue mío, ahora era un trofeo, y yo odiaba cada curva, cada cambio. Odiaba mis senos creciendo, mis muslos engrosando, porque sabía que eso solo empeoraba todo. Pasaba horas en el baño intentando encogerme, esconderme, deshacerme. Comencé a tener náuseas. No de embarazo, aún no, sino de existir, lo que debería ser el comienzo de la vida de una mujer. Para mí, fue el ahondamiento de la prisión. Yo era mujer. Sí, pero no por elección, ni por tiempo. Era mujer, porque ellos me hicieron así, a la fuerza, en la sangre, en el dolor. Y aún así, allí dentro, en el rincón más escondido de mi alma, yo aún guardaba una palabra en fuga. El tiempo pasó, pero no se podía contar en meses o años. Se podía contar en heridas, en marcas, en silencios cada vez más pesados. Mi cuerpo comenzó a cambiar más rápido de lo que mi mente podía seguir. Los senos crecieron, las caderas se redondearon, el rostro se afiló. Don Hilario me miraba diferente. Ahora él decía cosas que no quiero repetir. Me hacía usar vestidos ajustados. Me mandaba a arreglarme. Quería mostrarme, como si fuera un trofeo, una creación suya. Y entonces, él comenzó a traer a otros hombres, amigos de él, clientes, hombres viejos, sucios, con olor a bebida y ojos hambrientos. Es solo para servir café, él decía, pero la forma en que me miraban, era como si yo estuviera desnuda. Hubo uno, que se llamaba Paco, intentó tocarme delante de don Hilario. Yo retrocedí. Don Hilario se rió. Después, me golpeó.
Tú eres lo que yo diga que eres, él gritaba. Si quiero, te vendo. Si quiero, te regalo. Y yo entendía que ahora, además de propiedad, yo era un escaparate, una exhibición, mercancía expuesta. Comencé a esconderme cuando oía voces llegando. Cerraba la puerta del cuarto, me encogía en el rincón, rezaba para ser invisible, pero no funcionaba, porque allí, en aquella casa, ser invisible no era una opción. Mi cuerpo era el centro, mi dolor era entretenimiento, y mi juventud era una amenaza. Yo sabía que cuanto más mujer pareciera, más peligro corría, y aún así, el espejo me mostraba a alguien que ya no reconocía, alguien que sonreía por dentro, solo al pensar en huir, en desaparecer, en dejar solo la sombra atrás. En el pueblo había una capilla pequeña, de paredes blancas y altar descascarado. Don Hilario rara vez iba, pero a veces, por apariencia, me llevaba con él, me mandaba que me vistiera decente, como si lo que hacíamos en casa pudiera ser lavado con agua bendita. Fue allí donde conocí al Padre Salvador, un hombre ya viejo, de voz suave y manos que temblaban. Hablaba de misericordia, de perdón, de luz al final de la oscuridad, y por algunos instantes, yo quise creer. Después de la misa, él me llamaba para limpiar los bancos, barrer el suelo, decía que era para mantenerme ocupada, y yo iba, porque allí dentro, al menos por una hora, me sentía menos presa. Un día, él me llamó al confesionario, me senté, con la voz temblorosa, conté parte de mi historia, no todo, pero lo suficiente. Él escuchó en silencio, después, se acercó, sostuvo mi mano, y dijo: hay pecados que son provocados. Mi cuerpo se heló, me pidió que rezara, y después, me pasó la mano por el cabello, lenta, suavemente, como quien prueba una puerta antes de forzarla. Salí corriendo, nunca más volví. Una vez más, el lugar que debía protegerme, me hirió. Dios, en aquel momento, parecía tan ausente como mi madre. Aprendí que no todos los que usan sotanas son santos, y que en el México profundo, hasta la fe puede ser distorsionada. Volví a casa con la certeza de que no podía confiar en nadie, ni en curas, ni en promesas, ni en Dios, solo en mí, y en la idea, aún distante, aún frágil, de que un día iba a huir. Había un espejo agrietado en la esquina del cuarto donde yo dormía, viejo, manchado, torcido, parecía más un pedazo de recuerdo que un objeto, pero yo lo miraba, todas las noches, con miedo y curiosidad. A veces, me preguntaba quién era aquella niña reflejada, porque yo no me reconocía. Tenía ojeras profundas, la piel amarillenta, los labios agrietados. Tenía el cuerpo de una mujer, pero la mirada de quien no quería estar viva. Pasaba los dedos por las cicatrices, por las marcas moradas, por los huesos que se notaban demasiado. Esa soy yo, susurraba para mí misma. Intenté sonreír, una vez, sola, solo para ver cómo era, pero la sonrisa salió torcida, falsa, asustada. La verdad es que yo ya no sabía mi gusto, mi olor, mis sueños. Todo en mí era de ellos, todo en mí había sido moldeado por el dolor, por el miedo, por las manos sucias de quien me poseía sin nunca amarme. Hasta el nombre Mariana parecía extraño, como si fuera el nombre de una niña que murió años atrás. Todavía en el rancho de Oaxaca, el espejo me mostraba una sobreviviente, pero yo no quería solo sobrevivir, yo quería escapar, reinventarme, empezar de cero. Si es que eso era posible, comencé a evitar el espejo, cubriéndolo con un trapo, como si pudiera esconder lo que veía, pero el reflejo vivía dentro de mí, y por más que intentara huir, él me seguía, porque antes de escapar de aquella casa, de aquel hombre, de aquel pasado, yo necesitaba escapar de mí misma. Cumplí 11 años en un día de cielo despejado, el tipo de día que parecía hecho para ser bonito, pero allí dentro, todo seguía igual. Me desperté antes del sol, como siempre, hice café, limpié la cocina,
lavé la ropa. Don Hilario ni me miró a la cara, ni un buenos días, nada. Yo sabía que no iba a haber pastel, ni vela, ni regalo, nunca lo hubo, pero aún así, esperé algo, un gesto, una mirada, una palabra, esperé. El día pasó, y con él, todas las horas iguales, las órdenes, los silencios, la rutina fría. Por la noche, después de todo, me senté en el rincón del cuarto, sola, con un pedazo de pan duro, que guardé de la mañana. Cerré los ojos e imaginé una fiesta. En mi cabeza, yo llevaba un vestido blanco, un lazo en el cabello. Afuera, la gente reía, cantaban para mí, y me llamaban por mi nombre. Feliz cumpleaños, Mariana, qué linda estás hoy. Ven, sopla las velitas. Soplé el aire en la oscuridad. Pedí un deseo, simple. Quiero irme. Lloré en silencio, mojé el pan con mis lágrimas antes de comer. Fue lo más parecido a un pastel que jamás tuve, y en aquel día, descubrí que el olvido duele más que el dolor. Ser ignorada, borrada, invisible, era como morir sin morir. Pero también entendí una cosa: si nadie iba a recordarme, entonces un día, cuando desapareciera, tampoco me extrañarían, y eso me daba libertad. Tenía 15 años cuando don Hilario simplemente me echó. No fue con rabia, no fue con escándalo, fue con aburrimiento. Me miró una mañana y dijo: ya me aburriste, ya creciste demasiado, lárgate. Así, frío, directo, como quien desecha un trapo viejo, como quien tira la basura después de usarla hasta el final. Intenté entender lo que estaba diciendo, no lo creía, pensé que era otra trampa, pero no. Él abrió la puerta, me lanzó un bulto de ropa sucia, y un puñado de monedas oxidadas. Con eso, haces lo que quieras. Después, le dio la espalda, y nunca más me miró. Salí de la casa con las piernas débiles, el estómago revuelto. El mundo allá afuera me parecía extraño, ruidoso, demasiado inmenso. Yo no sabía a dónde ir, no tenía a dónde ir. Caminé, sin rumbo, sin nombre, sin documentos, sin identidad, solo con el peso de lo que cargaba en la espalda y lo que ya estaba tatuado en el alma. El camino de tierra parecía tragarme, el sol ardía, la gente pasaba a mi lado sin notar, y yo, por primera vez en años, era libre. Pero la libertad, para quien nunca la ha tenido, es aterradora. Yo era como un pajarito que pasó la vida en una jaula oscura, y, al ser soltado, ya no sabía volar. Caminé el día entero, sin comer, sin beber agua, sin saber dónde estaba, solo caminaba. Mis pies estaban llenos de ampollas, mis manos quemadas por el sol, y la cabeza, dando vueltas, como si estuviera en dos mundos al mismo tiempo, uno, de donde venía, y otro, que no me reconocía. Cuando la noche cayó, me detuve en un callejón cualquiera, en un pueblo que ni sé el nombre. Me senté recargada en un muro sucio. La gente pasaba, me miraba, desviaba la mirada. Allí, aprendí lo que era ser invisible. De verdad, no tenía nombre, no tenía documento, no tenía historia. Intenté pedir comida en una tiendita. El hombre me echó con un empujón. Fuera de aquí, mugrosa. Yo era solo una niña, pero mi cuerpo ya no parecía el de una, y eso me ponía en peligro. Todo el tiempo, un hombre se acercó aquella noche, ofreció una moneda, y después, intentó jalarme. Logré escapar, corrí entre los puestos, por los callejones, hasta caer de rodillas al suelo. Vomité, lloré, me encogí, y allí dormí, con el rostro en el suelo, con el cabello sucio, con el miedo cubriendo mi cuerpo como una manta pesada. Descubrí que las calles no son un refugio, son una selva, y para sobrevivir, tendría que aprender a ser una fiera. Pero en aquel instante, con el estómago vacío y el corazón desmoronado, yo era solo una niña desechada, una más, entre tantas, y a nadie le importaba. A la mañana siguiente, me desperté con algo, lamiéndome la mano. Asustada, me levanté de golpe. Pensé que era alguien, pero era un perro, flaco, sucio, con orejas caídas y ojos tan tristes como los míos.
Él se quedó parado allí, mirándome, sin ladrar, sin miedo. Me senté de nuevo, aún mareada, por el hambre, la sed, la vida. Él se acercó, apoyó la cabeza en mi rodilla, y fue allí, en aquel instante, que sentí algo que no sentía en años. Presencia. Aquella criatura abandonada, como yo, me eligió, sin pedir nada, sin exigir nada, solo se quedó. Pasé el día con él, compartí la única migaja de pan que tenía en el bolsillo. Él comió despacio, como si supiera que era todo lo que quedaba. De noche, dormimos juntos, en un rincón oscuro cerca de la plaza, enrollados, encogidos, silenciosos. Le di el nombre de Luz, porque eso fue lo que él me trajo aquel día, un hilo de luz en medio de la oscuridad. Nadie más me notaba, pero él me veía. Luz me seguía a donde yo iba, no me dejaba sola, gruñía cuando algún hombre se acercaba demasiado, y por primera vez desde que nací, alguien me protegió. Era solo un perro callejero, pero para mí, fue un ángel, fue un hermano, fue un refugio, y entendí que, incluso en lo más profundo del abandono, la vida aún podía sorprenderme. Con el tiempo, aprendí a pedir sin pedir, a mirar a los ojos de quien pasaba y dejar que mi hambre hablara por mí. Algunos entendían, otros escupían al suelo, la mayoría fingía que yo no existía. Comencé a ofrecerme para lavar platos en los pequeños restaurantes de la plaza, 1 hora por una tortilla. Señora, no siempre aceptaban, pero a veces, sí, me daban sobras, sopa aguada, arroz del día anterior, un hueso de pollo, y yo comía como quien agradece al cielo. Luz siempre conmigo, sentado cerca, esperando su parte. Compartíamos todo, la mitad para él, la mitad para mí. Limpiaba el suelo, barría las banquetas, cargaba sacos. Me llamaban niña salvaje, de hija de nadie, y tenían razón. Yo era hija del viento, del abandono, pero incluso humillada, yo seguía de pie, no por orgullo, sino por supervivencia. Aprendí a ser rápida, a huir de miradas peligrosas, a esconder el cuerpo cuando el deseo sucio de los hombres amenazaba con acercarse, y cada vez que alguien decía, ¿dónde están tus papás?, yo respondía, no tengo, y daba la espalda, porque era verdad, yo no tenía a nadie, pero cada plato lavado, cada piso limpio, cada migaja, era mía, conquistada. En aquel mundo de piedras y polvo, yo aún era un brote persistente, débil, pero vivo. Fue una tarde bochornosa, de esas en que el calor se pega a la piel y el tiempo parece detenerse. Yo estaba sentada en el suelo, recargada en la pared de una abarrotería cerrada, las manos sucias, el rostro quemado por el sol. Luz tumbado a mi lado, jadeando despacio. Habíamos comido solo cáscaras de plátano ese día. Fue cuando ella apareció, una señora bajita, vestida de negro, con ojos hundidos y una manera tranquila de caminar. Se detuvo frente a mí, me miró sin prisa, sin lástima, sin juicio. Yo desvié la mirada. Ya conocía a ese tipo de gente que mira como si fueras un error andante, pero ella no dijo nada. Sacó del bolsillo un pañuelo florido, doblado con cuidado, lo extendió hacia mí, sin hablar, solo con un gesto leve, como quien ofrece dignidad. Tardé en aceptarlo, mi mano temblaba, pero lo tomé. Ella sonrió ligeramente, luego dio la espalda y se fue, como si fuera solo un día cualquiera, pero para mí, no lo fue. En aquel pedazo de tela había más que tejido, había un mensaje silencioso: yo te veo. Usé el pañuelo para limpiarme el rostro, para cubrirme la cabeza, para recordarme que, en aquel mundo áspero, todavía había vestigios de ternura. Guardé aquel pañuelo como un tesoro, y hasta hoy, incluso tantos años después, todavía lo tengo. No sé el nombre de aquella mujer, pero si ella está viva, quiero que sepan, aquel día, ella me devolvió un pedazo del alma. Fue en una esquina de mercado donde vi, por primera vez, a una mujer cosiendo con una vieja máquina de pedal. Ella cosía rápido, con precisión, como si estuviera bailando con la tela. Las manos iban y venían,
guiando la aguja como si domaran un caballo bravo. Yo me quedé allí, parada, observando. La mujer me notó, hizo un gesto con la cabeza, como quien dice, ¿quieres ver? Me acerqué, no dije nada, solo me quedé mirando, y ella siguió cosiendo, como si mi presencia no fuera una molestia. Después de un tiempo, ella salió a buscar algo, y dejó la máquina allí. Yo me acerqué, la toqué con miedo, luego me senté, apreté el pedal despacio, y sexta la tela moverse, la aguja bajar, el hilo seguir. Fue mágico. En los días siguientes, volví siempre a la misma hora, me quedaba observando, de lejos, memorizando los movimientos, hasta que, un día, cuando la máquina estaba vacía, lo intenté de nuevo, y lo logré. Hice un dobladillo torcido. Sí, pero lo hice. La mujer me vio, no me regañó, ni habló, solo me entregó un trozo de tela y dijo, prueba, y yo probé, y continué. Comencé a aparecer todos los días. Ella me dejaba coser restos de telas. Nunca me enseñó de verdad, pero me dejó aprender, y cosiendo, mi cuerpo olvidaba el hambre, mi mente se callaba, mi corazón latía despacio. Era como si cada puntada me cosiera de vuelta, como si cada hilo me remendara por dentro. Yo, que fui desgarrada tantas veces, descubrí que podía unir pedazos, que podía crear algo bonito, con las manos, con paciencia, con silencio. La costura se volvió mi secreto, mi oración, mi plan, y en aquel momento, por primera vez, yo pensé, tal vez logre salir viva de esta historia. Un día, andando sin rumbo entre las callejuelas del pueblo, sexta una puerta entreabierta, era una iglesita antigua, olvidada, cubierta de maleza por los lados. Las ventanas estaban rotas, y los bancos cubiertos de polvo, pero algo allí me llamó. Entré, luz vino detrás, olfateando los rincones. Ya no había altar, ni cruz, ni imagen de santo, solo el silencio. Me senté en el suelo frío, recargué la espalda en una columna agrietada, y respiré. Allí dentro, no había miedo, ni gritos, ni voces mandándome, solo el sonido del viento atravesando las ventanas rotas. Comencé a ir allí todos los días. Era mi escondite, mi santuario. Llevaba pedazos de pan, trapos que conseguía aquí y allá, el pañuelo de la mujer del mercado. Coseía sentada en el suelo, y por primera vez, sentí que aquel lugar, tan olvidado como yo me acogía. No rezaba, no sabía rezar, pero cerraba los ojos y hablaba con algo. No sé si con Dios, con mi abuela, con la niña que fui. Hablaba a mi manera. Estoy viva, estoy intentando, ayúdame. Y allí, entre las paredes rotas y el suelo agrietado, comencé a reconstruirme, no como quien renace de golpe, sino como quien se une poco a poco. Cada día en aquel lugar era una puntada invisible, refaciéndome, hilvanándome, y aunque el mundo allá afuera siguiera igual, allá adentro, yo volvía a ser solo Mariana, sin miedo, sin dueño, solo yo, y la esperanza terca de quien aún soñaba con huir. Comenzó con un periódico viejo, estaba arrugado, en el suelo de la plaza, sirviendo de empaque para trozos de carne. Lo tomé a escondidas, lo llevé conmigo hasta la iglesita abandonada, lo extendí en el suelo y comencé a mirar las letras. Eran códigos, dibujos, líneas que parecían bailar, pero algo en mí lo reconocía. Recordé que, de pequeña, escuchaba a mis hermanos leyendo en voz alta las noticias con voz ruda, y mi abuela, de vez en cuando, deletreaba palabras mientras cosía. Fui uniendo piezas, tomaba palabras fáciles, pan, mujer, calor, las repetía en voz baja, luego en voz alta, luego las escribía en el suelo, con una ramita. Luz se quedaba a un lado, como un guardián paciente, como si supiera que aquello era importante. En los días siguientes, busqué más periódicos tirados, panfletos, empaques, cualquier cosa con letra. Comencé a entender frases, luego, titulares, luego, historias. Fue como abrir una ventana dentro de mí. Cada palabra que yo descifraba,
Era una llave. Aprendí que había un mundo allá afuera, un mundo con otras Marianas, con otros dolores, con otros finales, y más que eso, aprendí que yo podía contarme, que podía escribir mi historia, a mi manera, con mi voz. Leer me dio algo que nadie me había dado antes, control, y allí, entre líneas sucias y hojas rotas, yo descubrí que las palabras también son una fuga, y que, un día, yo iba a escribir el final de esta historia con mis propias manos. Era una mañana como cualquier otra, el sol quemaba temprano, la plaza estaba vacía, yo volvía de la tiendita donde había logrado cambiar jabón por barrer. Tenía los pies sucios y el pañuelo de la cabeza mojado de sudor. Cuando entré a la iglesita, Luz corrió hasta el rincón donde yo guardaba mis retazos. Gruñó, miré y vi algo diferente, un sobre, amarillento, grueso, con mi nombre escrito a mano, Mariana. Me congelé, nadie me llamaba así, nadie sabía mi nombre. Me acerqué despacio, lo tomé con las puntas de los dedos, miré a los lados, el lugar estaba vacío, como siempre. Abrir, dentro, había una carta doblada con cuidado, y una nota corta, escrita con letra firme, de sexta cosiendo. Tienes talento, no pares. No había firma, no había pista de quién había dejado aquello, pero en aquel momento, era como si el mundo me hubiera notado. Sostuve el papel con fuerza, lo leí de nuevo, y de nuevo, me senté en el suelo. Luz se acostó a mi lado, y lloré, no de tristeza, sino de susto, de esperanza, de asombro porque alguien, en silencio, me hubiera visto y no me hubiera juzgado. La carta era pequeña, pero inmensa, era como una mano extendida en la oscuridad, como un susurro diciendo, tú existes. Aquella noche, dormí abrazada al sobre, y me prometí a mí misma, un día, voy a descubrir quién dejó esto, y voy a agradecer, por haberme devuelto, un pedazo de la fe que el mundo me robó. Fue en la radio de una tiendita donde oí, incendio en rancho de Oaxaca deja destrucción total. No hubo víctimas. Parecía una noticia cualquiera, una tragedia más entre tantas. Pero cuando oí el nombre del pueblo, mis rodillas fallaron. Era el rancho, mi rancho, aquel donde todo comenzó, donde mi infancia fue desgarrada, donde mi madre me cayó, donde mis hermanos me destruyeron. Ardió, completo. Corrí hasta la iglesita con el corazón disparado, abrí la carta, leí de nuevo, luego miré al techo agrietado y dije en voz baja, gracias. No sé por qué, pero agradecí. Aquella casa de adobe y sombras que cargaba cada grito mío, ya no existía, no quedaba sábana, ni pared, ni cama sucia, solo ceniza, solo humo, y, extrañamente, aquello me trajo paz. No lloré, no sonreí, solo sentí alivio, como si el pasado se hubiera vuelto polvo, literalmente, como si el mundo hubiera hecho por mí aquello que yo nunca logré, destruir lo que me destruía. Le pregunté a un vendedor sobre la gente del rancho, me dijo que muchos se habían mudado, otros, desaparecido, mi padre, nadie sabía, mis hermanos, nadie habló, y yo entendí. El ciclo se estaba deshaciendo. Por la noche, encendí una vela dentro de la iglesita, no por luto, sino por liberación. Miré la llama temblar en la oscuridad y pensé, ahora solo falta que yo queme esto aquí dentro. Y un día, lo iba a lograr. Al principio, pensé que era paranoia, pero la sensación estaba allí, persistente, incómoda, como una piedra pequeña dentro del zapato. Comenzó con miradas rápidas, disfrazadas, hombres que pasaban a mi lado en la calle, y miraban 2 veces, gente que cuchicheaba después de que yo pasaba. Una mujer me preguntó, «¿Eres de Oaxaca, verdad?» Fingí no escuchar, aceleré el paso, luego vinieron los rastros. Un día, volví a la iglesita y encontré todos los trapos revueltos, nada robado, solo movido, como si alguien hubiera estado allí, buscando algo. Luz gruñía cada vez más. Sentía el olor de lejos. Se ponía inquieto, alerta, y entonces, lo vi, un hombre parado en la esquina de la plaza, alto,
flaco, gorra baja, sombra en el rostro, me miraba, directo, yo me congelé, sentí el estómago revolverse, había algo en aquella mirada, algo familiar, algo que me arrastraba de vuelta a la pesadilla. Él no se acercó, pero tampoco se fue, me quedé allí parada, por minutos, hasta que, en un impulso, jalé a luz y corrí sin pensar, sin mirar atrás. Aquella noche, no dormí. En la iglesia, me escondí detrás de un cobertizo, entre cajas y mantas, el corazón martilleando en el pecho, la respiración corta, la mente gritando una única cosa. Me encontraron, no sabía quién, pero sí que, mi pasado, había vuelto, para buscarme. Al día siguiente, intenté seguir la rutina, barrí aceras, recogí restos de comida, fingí que nada había pasado, pero por dentro, todo temblaba, y entonces, al atardecer, él apareció, sentado en un puesto, masticando algo con los dientes podridos, camisa abierta, piel quemada por el sol, la misma mirada de antes. Mateo, uno de los 5, uno de los que callaba, pero hacía, uno de los que fingía jugar, y después me lastimaba detrás de la puerta. Él me vio, y sonrió, como si verme fuera un reencuentro divertido. Marianita, dijo despacio, como quien saborea el nombre. Me quedé paralizada, no corrí, no grité, solo, me quedé allí, con las piernas débiles y los ojos ardiendo. Te reconocí de lejos, en el rostro, en la forma de caminar. Él se acercó, despacio, como un depredador. Te pusiste bonita. Yo retrocedí un paso. Luz gruñó. Bajo. Avanzó un poco. Pero Mateo pateó el aire. ¿Ahora tienes perro? Se rió. Yo quise desaparecer. Él se agachó. Se acercó a mi rostro y susurró. Nunca pensé que ibas a escapar. Pero mira nomás. Después se levantó, escupió en el suelo, y se fue. Solo eso, pero fue suficiente. Aquella noche, lloré con rabia, rabia por haberle dejado verme con miedo, por seguir sintiéndome pequeña, pero también, fue cuando me di cuenta, ya, no podía quedarme allí, porque el infierno había reencontrado mi olor, y ahora, venía detrás de mí. Después de aquel encuentro, no volvía a hablar con nadie, ni para pedir comida, ni para agradecer, ni para maldecir al mundo. Mi voz se apagó, comencé a fingir que era muda, totalmente. Inventé una forma de señalar, de gesticular, de sonreír sin sonido, y la gente lo creyó. Pobrecita, decían, una niña muda, silenciosa, y yo, me escondía allí, porque si nadie me oía, nadie me reconocía. Era un escudo, un disfraz, una armadura hecha de silencio. Comencé a evitar lugares concurridos, a cambiar de camino, a dormir en lugares diferentes cada noche. Luz aprendió a seguirme sin ladrar. Se volvió mi sombra, mi compañero, el silencio a mi lado, incluso a la iglesita. Fui menos, solo aparecía al amanecer, cosía rápido, guardaba todo de nuevo y desaparecía, porque ahora yo sabía, si Mateo me encontró, los otros también podían, y yo no sobreviví hasta aquí para ser encontrada por fantasmas. Ya no, así que apagué mi voz, apagué mi rostro, apagué mis rastros, y me convertí solo en eso, una sombra quieta, andando entre los vivos. Pero dentro de mí, la llama seguía encendida, porque yo no solo iba a huir, no esta vez, yo iba a desaparecer, y volver a empezar, como otra, en otro lugar, con otro nombre, y nadie, nunca más iba a tocarme. Sucedió de repente, estaba lavando la banqueta de una panadería a cambio de 2 pedazos de pan duro. El sol quemaba fuerte, mis brazos ardían, mis piernas parecían hechas de arena, y entonces, oscureció, el mundo giró, el sonido desapareció, y caí. Desperté horas después, en un hospital pequeño, con olor a alcohol y desinfectante. Una mujer con bata blanca me miraba, sosteniendo una tablilla. ¿Cómo te llamas? Me quedé muda, literalmente. Continué, con el papel de niña sin voz. Ella suspiró. Dicen que te desmayaste en la calle. Me dieron suero, comida, manta limpia, y por primera vez en mucho tiempo, un colchón.
pero mi cuerpo no se relajaba, porque mi mente gritaba, documentos, nombre, identidad. Yo no tenía nada, y aquello, allí, era demasiado peligroso. Me quedé 2 días en observación. No hablé, no pregunté, solo observé. Un enfermero comentó, una niña así, sola, algo raro hay, y yo supe, necesitaba salir. Antes de que llamaran a alguien, antes de que me derivaran a algún albergue, o peor, que me vincularan al pasado. Esperé el amanecer, desconecté el suero con cuidado, tomé una sábana, y caminé por horas. Me escondí en un estacionamiento abandonado. Temblaba, pero estaba fuera, viva, y cada vez más segura de que mi fuga estaba a punto de comenzar de verdad. Volví al hospital 2 días después, no porque confiara, sino porque el sangrado no paraba. Llegué sucia, temblorosa, con fiebre. Me atendieron rápido, hicieron exámenes, tomaron sangre, me tomaron la presión. Una enfermera entró en la sala con el rostro grave, se sentó despacio, y habló. Estás embarazada. El mundo se detuvo, mi boca se secó, mis manos hormiguearon, mi estómago se revolvió. ¿Yo? ¿Embarazada? Ella esperó una reacción, pero, ¿cómo? ¿Reaccionar cuando todo lo que sientes es náusea de existir? Salí corriendo de la sala, vomité en el pasillo, me senté en el suelo y lloré, bajo, con el rostro entre las rodillas. No pregunté quién era el padre, yo lo sabía, don Hilario, era obvio, era cruel, era inevitable, dentro de mí. Crecía un pedazo de él, de todo lo que yo más odié, y allí, sentada en el suelo frío, entendí que aquel cuerpo que nunca fue mío, ahora era prisión para dos. Me quedé días sin saber qué hacer, comía poco, dormía menos, caminaba como si cada paso fuera de plomo. Pensé en desaparecer, en arrancarlo con mis propias manos, en dejar que el mundo apagara una historia más, pero, en el fondo, había algo en mí que aún resistía, y este embarazo, aunque viniera del horror, me forzaba a pensar en el mañana, porque si iba a traer a alguien al mundo, ese mundo necesitaba ser diferente, y para eso, yo necesitaba huir, de verdad, de una vez por todas. Fue una noche lluviosa, el cielo parecía haberse desprendido de rabia, y yo, encogida en un refugio improvisado hecho con cajas de cartón, sentía cólicos fuertes, muy fuertes. Pensé que era solo el hambre, el frío, el miedo, pero el dolor aumentaba, y venía en olas, mojaba mis piernas, ardía hasta los huesos. Luz lamía mi mano, asustado, me miraba como si quisiera hacer algo pero no podía. Entonces, sucedió, allí mismo, en el suelo, en la oscuridad, perdí, no sé cuánto tiempo pasó, no sé si me desmayé, solo recuerdo el color, el olor, el silencio después. Quedé allí, inmóvil, con el cuerpo vacío, con el alma gritando en silencio. Lloré, no por lo que perdí, sino por todo lo que aquello simbolizaba. Fue dolor, fue alivio, fue fin y comienzo al mismo tiempo. Enterré con mis manos, en la tierra húmeda, cerca de la iglesita, hice una cruz con 2 ramitas. No recé, solo susurré, no vas a sufrir, como yo sufrí. Aquella noche, dormí abrazada a Luz, el cuerpo exhausto, el pecho latiendo, y aún con la pérdida, o quizás por ella, sentí algo nacer en mí, una certeza fría, clara, imparable. Me iba a ir, para siempre, y nadie iba a impedírmelo. Llegué al convento como quien llega a un puerto después de casi ahogarse. No toqué la puerta, solo me senté en la entrada, enrollada en mi propio silencio, con los ojos hundidos, con Luz tumbado a mis pies, tan exhausto, como yo. Horas después, una monja abrió, me miró con calma, con cuidado. ¿Quieres entrar? Asentí con la cabeza, y entré. El lugar era simple, silencioso, olió a jabón y pan fresco. Las monjas no hacían preguntas, solo ofrecían agua, sopa caliente y una manta limpia. Dormir en aquella cama fue como renacer. El colchón era delgado, pero para mí, era una nube. En los días siguientes, me dejaron quedarme, sin documentos, sin explicación,
sin nombre, lavé platos, barrí patios, canté en silencio durante las oraciones. Nadie me forzaba a nada, nadie me tocaba, y eso, era nuevo, el silencio del convento era diferente al silencio de mi vida, no era de miedo, era de paz. A veces yo lloraba lavando la ropa, no por tristeza, sino por alivio, por primera vez. Nadie quería nada de mí, me quedé allí por meses, escondida del mundo, cosiendo telas para niños necesitados, escuchando salmos, sintiendo el tiempo, por primera vez, pasar despacio, y allí, entre las paredes blancas, comencé a dibujar el plan, el verdadero, el definitivo, porque ahora, yo tenía fuerzas, yo tenía calma, yo tenía un poco de mí de vuelta, y con eso, ya podía soñar con la fuga. Era una tarde nublada, con olor a pan horneándose en la cocina del convento. Yo estaba cosiendo trapitos blancos para el altar, sentada en un rincón del refectorio, calladita, concentrada. Fue cuando oí, al otro lado, de la puerta entreabierta, una voz joven, temblorosa, pero firme. Yo tenía 8 años cuando mi tío empezó a entrar a mi cuarto. Me congelé, parecía un cuchillo abriendo una cicatriz olvidada. La voz continuaba, contaba de toques, de silencio, de una madre que no quiso oír, de una fuga en medio de la noche. Cada palabra era mi historia con otra ropa, otra casa, otro rostro, pero el mismo infierno. Me asomé, era una niña con trencitas, sentada entre 2 monjas. Lloraba poco, pero cada lágrima parecía pesar toneladas. Me escondí de nuevo en mi rincón, y lloré, de una manera diferente. No era dolor puro, era identificación. Era como si, por primera vez, yo no estuviera sola en este mundo roto. Aquella noche, dejé un pedazo de pan y un retazo cocido con flores en su cama. No firmé, pero ella sabría, porque cuando 2 niñas pasan por el mismo agujero del alma, se reconocen, incluso sin hablar, y yo entendí que mi dolor no era solo mío, y eso me liberó un poco más. La tinta llegó por casualidad. Una de las monjas estaba limpiando un antiguo depósito cuando encontró una caja de materiales olvidados, pinceles secos, tubos de pintura endurecida, algunos papeles amarillentos. Ella me llamó. ¿Quieres intentarlo? Asentí con los ojos. Llevé el material hasta el patio, lo extendí todo en una mesa de madera. Luz se tumbó a la sombra, y yo me quedé parada por minutos, sin saber por dónde empezar. Tomé un pincel, después, un color, el más oscuro, y entonces, comencé. La mano temblaba al principio, pero después, fue como si el cuerpo supiera el camino. Pinté un rostro, sin ojos, sin boca, con el pecho abierto cosido con líneas torcidas. Pinté una casa en llamas, un perro mirando hacia atrás, una niña con un pañuelo floreado en la cabeza. No era arte, era confesión. Pasé días así, cada cuadro, un recuerdo, cada color, un dolor que no lograba nombrar con palabras. Las monjas los colgaban discretamente en las paredes del pasillo. Nadie decía nada, pero todos pasaban más despacio por allí. Una hermana se acercó y dijo: «Tus cuadros duelen, pero también sanan». Y yo entendí. Estaba sanando, despacio, pero lo estaba, porque por primera vez, mi historia estaba fuera de mí, en un papel, en un cuadro, en un grito silencioso que todo el mundo podía ver. Y eso era libertad. La cámara era antigua, casi una reliquia. Pertenecía a una de las monjas, que la usaba para grabar obras de la comunidad. Se guardaba en una caja, encima de un armario alto. Un día, mientras limpiaba el depósito, pedí verla. La hermana dudó, pero lo permitió. Sostuve el objeto en mis manos como quien sostiene un corazón latiendo. Pesaba, olía a cosa vieja, pero funcionaba. La llevé a mi cuarto, cerré la puerta, respiré hondo, y la encendí. La lente parpadeó, la luz roja se encendió, y allí, delante de mí, solo yo, me miré por la pantalla, me vi, por primera vez, con verdad. Tardé en hablar, la garganta seca, las palabras atrapadas. Pero después, salió: «Me llamo Mariana,
La voz era ronca, baja, pero mía. Comencé a contar, no todo de una vez, sino partes, pequeñas escenas, fragmentos, de la casa de adobe, del rancho quemado, del perro llamado Luz, del pañuelo floreado, de la sangre, del silencio. Cada noche, un pedazo más, grababa y guardaba, como si estuviera cosiendo mi vida con imagen y sonido, y me di cuenta, ya no estaba huyendo, estaba contando, porque mi historia merecía existir, aunque fea, aunque sucia, aunque doliera, ella era mía, y nadie más iba a callarme. Fue una madrugada silenciosa, de cielo limpio y estrellas parpadeando con calma. Yo estaba sentada en el patio del convento, con luz recargado en mi pie, y el corazón, inquieto, no de miedo, sino de urgencia. Algo dentro de mí decía, es ahora. Volví al cuarto, tomé una caja de madera donde guardaba todo lo que era mío, el pañuelo floreado, las cartas antiguas, uno de los cuadros pequeños, un pedazo de tela con mi nombre bordado, y una pequeña grabación, donde yo decía, esta soy yo, y estoy viva. Allí, comencé, anoté nombres de ciudades distantes, busqué un mapa viejo entre los libros del convento, tracé caminos con lápiz, hice cuentas con las monedas que había juntado con pequeños trabajos, donaciones, costuras, favores. Sabía que no podía simplemente desaparecer, tenía que desaparecer con método. Planeé horarios, calles menos vigiladas, personas de confianza para saludos discretos, y más que todo, planeé renombrarme, porque para escapar de verdad, no bastaba con cambiar de lugar, era preciso cambiar de piel. Ya no soy Mariana, escribí en un pedazo de papel, soy alguien nueva. Luz me miraba como quien entendía, y por primera vez, en años, me sentí dueña de mi propio destino. La fuga ya no era un deseo, era una decisión, y todo estaba listo, solo faltaba el momento justo. El mapa estaba escondido dentro de un libro grueso, de tapa marrón, en la biblioteca del convento. Rutas de México 1975. Lo abrí despacio, las páginas estaban amarillentas, el olor a moho mezclado con polvo antiguo, pero allí estaba todo, ciudades, senderos, líneas férreas abandonadas, caminos que no pasaban por terminales de autobuses, rutas olvidadas por quien tiene prisa pero perfectas para quien quiere desaparecer. Tracó un círculo en rojo, Guadalajara, no porque fuera un lugar especial, sino porque era lo suficientemente lejos, lo suficientemente grande, lo suficientemente anónimo. Hacia allá iría, pero ¿cómo? Fue entonces que conocí a Ramón, un señor que venía al convento una vez al mes, entregando sacos de harina y verduras. No hablaba mucho, pero tenía buenos ojos. Cierto día, dejé una nota en el fondo de una canasta de papas. Va hacia el norte, lleva a una costurera muda, no diré nada, solo coseré. Él no respondió, pero a la semana siguiente, al descargar los víveres, me miró y dijo simplemente, salimos el domingo, al amanecer, nada más. Yo entendí, y en aquel instante, supe que era real. Mi plan ahora tenía camino, tenía fecha, tenía alas. La fuga ya había comenzado. El domingo amaneció frío, vestí mi ropa más sencilla, amarré el pañuelo floreado en la cabeza, abracé a Luz por algunos minutos. La pequeña caja de madera con mis tesoros estaba atada con cordel, ligera como el miedo que dejaba atrás. Antes de salir, pasé por la iglesita, la misma donde me escondí, cosí, lloré, pinté, encendí una vela, no dije nada, solo dejé mi silencio allí, como ofrenda. Las calles aún estaban vacías cuando encontré a Ramón al lado de la camioneta. Él no dijo palabra, solo abrió la puerta. Subí, Luz saltó a mi lado, mientras el motor rugía. Miré por la ventana una última vez. El pueblito, los muros conocidos, las miradas que evitaban. Y entonces, doblamos la esquina, y nunca más miré hacia atrás.
El viento golpeaba fuerte en el rostro, el corazón parecía susurrar en cada latido, vete, vete, vete. El camino era largo, y yo no sabía lo que me esperaba, pero por primera vez, yo elegía a dónde ir. Yo estaba al mando, la fuga era real, y el mundo, allá afuera, me esperaba. La mañana anterior a la fuga, entré en la capilla del convento una vez más, sola, sin mirar a nadie, sin prometer regreso. Subí hasta el altar improvisado, me detuve frente a la imagen de una santa sin rostro, rota por el tiempo, y dejé allí un sobre, dentro, una nota escrita, a mano con tinta azul y temblor en los dedos. Me llamo Mariana, si estás leyendo esto, ya me fui. Gracias por no preguntarme, por no juzgarme, por no tocar mi silencio. Aprendí aquí que aún puedo nacer. No me busquen, estoy viva, y esta vez, soy mía. La doblé despacio, la coloqué al lado de la imagen. No lloré, no temblé, solo la dejé. Era mi grito, mi fin, mi liberación. La monja que encontrara aquel papel quizás nunca sabría toda la historia, pero sabría lo esencial. Yo ya no era una niña, rota escondida entre paredes frías. Yo era Mariana, superviviente, libre, y el mundo, ahora era mío. La camioneta siguió por caminos de tierra, luego por carreteras secundarias. Horas y horas de silencio. Ramón escuchaba la radio bajo. Luz dormía en mi regazo. Yo miraba por la ventana como quien mira el mundo por primera vez. Cada árbol era una oportunidad. Cada letrero, una señal. Cada kilómetro, una vida dejada atrás. Cuando llegamos al límite del estado, él paró el auto, me miró, y dijo, de aquí en adelante, solo tú. Me entregó un pequeño paquete. Dentro había un pañuelo nuevo, un cepillo de dientes, 100 pesos y un trozo de papel con una dirección garabateada, Doña Teresa, calle Luna 11, Guadalajara. Era todo, pero era todo lo que yo necesitaba. Bajé, el camino seguía adelante, estrecho, polvoriento, lleno de posibilidades. El cielo abierto, el viento cálido, luz corrió adelante, como si supiera el camino, y yo, fui detrás, sin mirar atrás, sin cargar culpas, sin llevar gritos. Fui ligera, fui nueva, fui libre. En aquel instante, Mariana, la niña callada, violentada, olvidada, se quedó allí, a la orilla del camino, como una piel que se desprende, y en su lugar, nació otra, sin nombre, sin pasado, pero con futuro, y desaparecí, como polvo al viento. Guadalajara era todo lo que imaginaba y todo lo que temía. Gente por todos lados, bocinas, mercados, olores, colores, una ciudad viva, ruidosa, indiferente, y yo, en medio de todo, pequeña, pero entera. Llegué a la calle Luna con los pies hinchados, las manos temblando y luz a mi lado. Toqué la puerta con fuerza. Una mujer abrió, alta, de voz firme y ojos desconfiados. ¿Eres la costurera muda? Asentí con la cabeza. Ella me miró de arriba a abajo. Después, sonrió. Pasa, tenemos trabajo. Y entré. Doña Teresa era dueña de un pequeño taller que hacía arreglos para señoras ricas del barrio. Pagaba poco, exigía mucho, pero no preguntaba nada. Me dio una cama, un delantal, una máquina de coser, y allí comencé. Coseía desde el amanecer hasta el atardecer. Dobladillos, bastillas, remiendos, cada puntada, una prueba de que yo aún estaba viva. Las otras empleadas me llamaban la silenciosa, no sabían mi historia, y yo no la contaba, porque ahora, yo no le debía nada a nadie. Poco a poco, junté dinero, compré mi propia tela, hice vestidos pequeños, discretos, y dibujé. Por la noche, regresaba a casa cansada, pero con las manos limpias, con el cuerpo entero, con Luz durmiendo a mis pies. Guadalajara no me abrazó, pero tampoco me rechazó, y eso, para mí, ya era un hogar. Con el tiempo, las manos se fueron acostumbrando, los dedos dejaron de doler, el cuerpo dejó de temer, y el alma comenzó a abrir espacio para otras cosas.
La costura se volvió sustento, pero también refugio, y más que eso, misión. En el taller, comencé a guardar pedazos de tela que sobraban, retazos rechazados, colores sin usar. Con ellos, hacía ropa pequeña, sencilla, para niñas como yo fuera. Al principio, las dejaba escondidas en cajas de cartón. Después, comencé a dejarlas en la puerta de albergues, con notas cosidas a mano, para ti, que no tienes nada, pero mereces todo. Un día, una empleada del albergue me vio, me llamó, me preguntó si quería enseñar. Me quedé parada, el corazón apretado. ¿Enseñar? Nunca lo imaginé, pero acepté. Comencé con 2 niñas, luego 4, luego 10. Nos sentábamos en círculo, con hilos, agujas y ojos atentos. Ellas hablaban, yo escuchaba, y a veces, yo también hablaba, bajo, despacio, pero hablaba, contaba lo que el mundo me hizo, y lo que yo hice con el mundo después, y ellas escuchaban, lloraban, sonreíamos juntas, en aquel pequeño cuarto, entre telas e historias. Yo entendí, sobrevivir fue solo el comienzo, porque ahora, yo estaba cosiendo futuros. El cuarto se convirtió en taller, las tardes, en encuentros, las agujas, en herramientas de sanación. Las niñas llegaban tímidas, algunas con ojos que evitaban el mundo, otras con brazos cruzados y palabras afiladas, pero yo reconocía a cada una, no por los rostros, sino por los gestos, por el silencio, por el dolor contenido. Comencé enseñándoles a coser, luego, a dibujar patrones, a cuidar la tela, el hilo, la paciencia, pero lo que cosíamos de verdad era valentía. Yo no decía lo que había vivido de inmediato, esperaba, sentía, hasta que un día, una de ellas, Chabela, de 12 años, me miró a los ojos y preguntó, ¿a ti también te pasó? Y yo respondí, sí, fue solo eso, una palabra, y todo cambió. Allí, ya no éramos víctimas, éramos supervivientes, creadoras, reparadoras de sí mismas. Coseíamos vestidos, sí, pero también planes, puertas de salida, sueños. Cada pieza hecha allí se vendía en ferias, el dinero se repartía entre ellas. Algunas comenzaron a ir a la escuela, otras a escribir, y todas, a creer que existe vida después del horror, y que a veces, el hilo que te cose de nuevo, viene de las manos de quien ya estuvo en pedazos. Y yo, era solo una más entre ellas, solo que ahora, con una aguja firme en la mano, y una misión clara en el corazón, ni recordaba ya aquellas grabaciones, estaban guardadas en un baúl, junto con las primeras telas que cosí en el convento, las notas antiguas y el pañuelo floreado, ya descolorido, pero aún conmigo. Fue una de las niñas, ahora ya adolescente, quien encontró la cámara. ¿Qué es esto? Se la mostré, expliqué. Ellas pidieron ver. Las vimos juntas. Allí estaba yo, más joven, con ojos asustados, contando pedazo a pedazo mi historia. Lloramos, en silencio, y entonces, Chabela, ahora de 16, dijo, hay más como tú allá afuera, tienen que escucharte. Crearon un perfil en una red social, subieron el primer video, luego el segundo, luego fragmentos. En una semana, miles de visualizaciones, comentarios de todos los rincones, mujeres diciendo, esa también es mi historia, yo también callé, gracias por hablar por nosotras. La historia que me dolía, ahora sanaba, las niñas me mostraban los comentarios, hacían videos, tradujeron mi historia al lenguaje de señas, a inglés, a imágenes, y yo, que pasé toda la vida sin voz, me convertí en voz de tantas. Periodistas aparecieron, cartas llegaron, gente buscaba el taller queriendo conocer a la señora Mariana, pero yo, solo quería seguir cosiendo y enseñando, porque la fama no me interesaba. Lo que yo quería era que nadie más necesitara huir como yo huía, y en aquella pantalla, donde un día temblé, ahora brillaba, como mujer, como guerrera, como memoria viva de lo que es posible. Cuando se sobrevive, cuando los primeros síntomas aparecieron,
yo ya lo sabía. El cuerpo avisa, con cansancio en los huesos, con silencios más largos, con suspiros que pesan más de lo normal. No se lo conté a las niñas, ni a las monjas que aún me escribían de lejos, ni a Luz, que ahora dormía más de lo que caminaba. Solo escribí cartas, una para cada una. Dejé notas cosidas dentro de los bolsillos de los vestidos que hicimos juntas, y una tarde de cielo abierto, con olor a pan en el aire, me acosté en la cama pequeña del taller, sostuve el pañuelo floreado entre los dedos, miré a Luz, y cerré los ojos, no con miedo, sino con gratitud. Mi historia ya no era solo mía, se había convertido en libro, en documental, en tejido, estaba en el cuerpo de cada niña que cosía su libertad, estaba en los ojos de cada mujer que veía la grabación y decía, yo también sobreviví. Me enterraron con flores amarillas, con un vestido que yo misma hice, con la cámara al lado, y en la pared del taller, las niñas colgaron una placa bordada a mano, aquí vivió Mariana, la que no cayó, la que escapó del infierno, y nos enseñó a volar, y así, me convertí en semilla, porque el final de mi historia es solo el comienzo de tantas otras.